En las alcantarillas de Nueva York, 4 tortugas adolescentes fueron expuestas a un mutágeno radioactivo. Transformadas en héroes mutantes, estas tortugas se convirtieron en guardianes de la ciudad, luchando en las sombras contra el crimen y la corrupción. Su historia es una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años. Una historia de valentía, unidad y la eterna lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo surgieron las tortugas ninja? Nacidas de la imaginación de los creadores Kevin Eastman y Peter Laird, en 1984 las tortugas ninja surgieron como una idea única en el mundo del cómic. 4 tortugas, cada una con su personalidad y habilidades únicas, fueron criadas por un maestro sabio llamado Splinter. Inspirados por el arte renacentista, fueron nombradas Leonardo, Michelangelo, Donatello y Rafael, y juraron defender la justicia y la paz en Nueva York. Pero, como toda gran historia, no estuvo exenta de desafíos. Los creadores de las tortugas ninja lucharon por publicar su primer cómic, enfrentando obstáculos financieros y escépticos del mundo del cómic. Sin embargo, su perseverancia y creatividad prevalecieron y las tortugas pronto se convirtieron en un fenómeno cultural. A medida que el crimen se apoderaba de las calles de Nueva York, las tortugas ninja emergieron de las alcantarillas para luchar contra los villanos que amenazaban la ciudad. Shredder, un antiguo enemigo con un oscuro pasado, regresó para desafiar a las tortugas y sembrar el caos. Pero, como siempre, las tortugas ninja demostraron que la unidad y el trabajo en equipo son su mayor fortaleza. Mark Friedman fue la persona indicada, o más bien fue el que inició la idea de llevar a las tortugas a otro nivel, así que se dedicó a ofrecer la licencia. Playmates, una empresa japonesa, fue la elegida para hacer las figuras de las ninja tortugas mutantes adolescentes, pero el cómic no era suficiente para lanzar a las figuras. Entonces, para eso se propuso lanzar en televisión una versión animada, así que tuvieron que rediseñar los personajes, dándoles colores a sus antifaces y agregándoles la letra inicial de su nombre a sus respectivos cinturones. Sin embargo, hubo algunos cambios en la historia, como el origen de la mutación de Splinter, pero aún faltaba algo. Entonces le hablaron a Chuck Lorre, conocido productor por series como Two and a Half Men, Big Bang Theory, entre otras, para poder hacer la canción principal de las tortugas ninja. La producción tuvo un costo de $1,5 millones. La caricatura empezó a transmitirse el 28 de diciembre de 1987, mientras en Playmates aún seguían desarrollando las figuras. Incluso Mark Taylor, creador de He-Man, cambió los primeros diseños para las figuras de las tortugas ninja, y en junio de 1988 enviaron las primeras figuras a Toys R Us, y sorprendentemente la tienda ordenó 50,000 piezas más, y fue ahí cuando comenzó el fenómeno de las tortugas ninja, y solo lanzaron 10 figuras: Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael. Pero también estaba Splinter, Destructor, un soldado del clan del pie, Rocksteady y Bebop. El siguiente paso fue una película, así que Mark Friedman se dio a la tarea de buscar quién podría hacer realidad esta idea, y fue el estudio Golden Harvest. Incluso esta misma trabajaba con Jim Henson, conocido por grandes trabajos de animatronics, entre ellos Star Wars. Una vez terminada la filmación, la presentaron a Playmates, pero la compañía no le convencía mucho los cambios que habían hecho. Sentían que era más violenta, muy oscura, pero aún así siguieron con la idea de exhibirla, y en marzo de 1990 se proyectó la película, siendo un gran éxito, recaudando más de $134 millones, siendo una película independiente. Ese mismo año, Playmate vendió más de 100 millones de unidades. ¿Cómo filmaron la película de las tortugas ninja? El director Steve Barron fue el elegido para dirigir la película, que se filmó en 7 semanas con un presupuesto inicial de $7 millones, que gran parte se fueron en los trajes de las tortugas, lo cual llevó a recortar la escena inicial donde ellas salían de las alcantarillas. De hecho, esta sale en el primer avance, pero lamentablemente muchas de las escenas que tenían planeadas tuvieron que quitarlas por el limitado presupuesto. La mayor parte
de la película fue filmada en Carolina del Norte, pero sí hubo algunas tomas en Nueva York. El proceso para hacer los disfraces de las tortugas involucraba encontrar a personas con ciertas características, ya que tenían que hacerlos a la medida para que pudieran encajar bien con los trajes de látex. Los cascos internos fueron hechos de fibra de vidrio, ya que tendrían varios motores para darle expresiones faciales como las cejas y el parpadeo de ojos, los cuales estarían conectados a una batería escondida en la parte de atrás de la concha. Todo esto con un peso de más de 30 kilos adicionales en los cuerpos de los actores. Al final de la producción, los dobles llegaron a perder hasta 9 kilos de peso por el tiempo que permanecían adentro de cada traje. Se podían programar ciertos movimientos con los controles para poder hacer expresiones de enojo o alegría, incluso movimientos de labios. Las voces las hacían otros actores. Los dobles de acción que portaban los trajes fueron seleccionados por sus complexiones, pero de los 4, el que portaba el traje de Rafael nunca había usado este tipo de traje y le era muy incómodo al punto de que tenían que quitarle la máscara entre algunas escenas. Para cada tortuga había el actor que portaba el traje, el que se encargaba de algunos gestos de la cara, otros para los ojos, y tenían que coordinarse todo el tiempo. Los dobles que traían los trajes de las tortugas hicieron cameos en la película, como el repartidor de pizza también era Miguel Ángel, y el actor que daba la voz a Rafael sale como pasajero de un taxi. Las películas se graban a 24 cuadros por segundo, pero con esta filmación se tuvo que grabar a 23 fotogramas por segundo para que los movimientos se apreciaran mejor, ya que los actores caminaban lentos con los trajes de las tortugas, y para las peleas se usaban 22 y 24 frames, que es algo muy común en las películas de acción en Hong Kong. Steve Barron tenía la idea de hacer la película oscura, ya que le permitiría que las cámaras se acercaran un poco más. En sus palabras, pensé, tratemos de meternos en los ojos de estas criaturas, aunque no fueran reales, y aunque todos estaban preocupados por eso. Hay una escena con Splinter y Rafael, y pasa de uno al otro, y nadie se había acercado tanto a un animatronic en la historia de los animatronics, creo. El director Steve Barron quería que la actriz Judy Hogg, que daba vida al personaje de Abril, portara el traje amarillo de la caricatura, pero ella se negó argumentando que no era de su gusto. Al final, pudo agregar una secuencia al principio de la película donde traía un impermeable de color amarillo. Sí hubo videojuegos. De hecho, el primero fue lanzado para la consola de Nintendo por parte de Ultra Games. Now you can take control of these heroes in a half shell as they nunchuck, swim, and bazooka blast their way through sewers and streets, ridding the world of rival robots, wretched ruffians, and the evil Foot Clan forever. Teenage Mutant Ninja Turtles. They're out of the sewers and available where Ultra Games are sold. La historia era bastante simple. Al comienzo tenías que rescatar a la reportera Abril. La jugabilidad era el estilo plataformero, de lado, en la mayoría de los niveles, aunque cuando estabas en el mapa se veía desde arriba y llegabas a usar el vehículo en algún punto del juego. Podríamos decir que el juego tiene un nivel alto de dificultad. Incluso existe un nivel de agua que todo mundo llegó a odiar. Conforme avanzas en la historia, comienza a ser más difícil, a pesar de que puedes jugar con cualquiera de las 4 tortugas. Hay momentos en los que tenías que recargar energía y para eso tenías que buscar un pedazo de pizza, pero para llegar a ella tenías que pasar casi por todo el nivel y perdías más energía de lo que recuperabas. Aún así, el juego fue un éxito, recaudando más de $4 millones y esto dio a pie a más videojuegos. ¿Qué sucedió después del éxito de la película? Decidieron hacer una segunda parte, pero le dieron otro giro, menos violenta y rara vez usaban sus armas. Incluso podemos recordar la participación de Vanilla Ice con su tema Ninja Rap. Y después hubo una tercera película que manejó los viajes en el tiempo. Fue ahí cuando comenzó el declive de la franquicia. El rating de la caricatura comenzó a caer, pero aún así decidieron hacer una serie de televisión y fueron con Saban, que algunos de ustedes lo recordarán como el productor de los Power Rangers. Y adivinen qué, para empezar se propuso una quinta tortuga que iba a ser mujer, pero para esto tenían que dar el sí los creadores. Pero Peter Laird no estaba de acuerdo con la idea. Al final no quiso estar involucrado.
El show fue un fracaso. Los fans la odiaron. Lo peor fue que la amistad de Laird y Kevin Eastman se acabó después de 20 años de compartir todo. A lo largo de los años, las Tortugas Ninja han evolucionado y se han adaptado a los cambios en la cultura pop. Han inspirado a generaciones de fanáticos, demostrando que incluso los héroes más inusuales pueden hacer la diferencia. Su legado perdura, recordándonos que en un mundo lleno de desafíos, la valentía, la amistad y la familia son los valores que siempre prevalecerán. Así concluye la historia de las Tortugas Ninja, héroes mutantes en las sombras, cuyo legado continúa brillando en el corazón de quienes crecieron admirándolos y en el de aquellos que recién comienzan a conocer su historia. Su ejemplo nos recuerda que, sin importar cuán extraño o diferentes podamos ser, juntos podemos superar cualquier obstáculo y triunfar sobre el mal. Las Tortugas Ninja siempre estarán ahí para defendernos cuando la ciudad necesite a sus guardianes de la sombra. El 3 de mayo del 2007, luego de casi 2 décadas, Kevin y Peter se reunieron en Rochester, Hampshire, para celebrar el 30 aniversario del número 1 de las Tortugas Ninja.